Tengan todos un muy buen día. El día de hoy venimos a hablarles sobre narcotráfico y guerrillas, junto con mis colegas David Martínez y Kevin Molina. ¿Qué buscamos con este video? Pues principalmente enseñarles, mostrarles e identificar la afectación que ha tenido esta relación de narcotráfico y guerrillas a lo largo de la historia de Colombia. Como punto inicial, partiremos por mi colega Kevin, que analizará a fondo lo que ha sido la historia de las guerrillas frente a la historia de Colombia, donde hará un breve análisis y nos expondrá la historia de este. Luego continuaremos con mi colega David Martínez, donde este nos dará a conocer la historia del narcotráfico presente en las guerrillas y asimismo en la historia de Colombia. El tráfico ilícito de drogas no es un asunto reciente en la historia de Colombia y los países andinos. Se sabe con verdad de puño que el cultivo de la coca registra su existencia desde la cultura indígena en tiempos precolombinos. Sin embargo, el presente video no pretende reafirmarse a esa parte tan antigua de la historia de las drogas en el continente americano. En este sentido, consideramos el contexto en la aparición de la generación inicial de narcotraficantes, sucesores, los llamados carteles de la cocaína a nivel muy general y especificando más entre la relación entre guerrillas, narcotráfico y violencia en el país. Para esto empezaremos hablando de los pioneros como Pablo Escobar, el más conocido de los capos colombianos del narcotráfico y jefe del llamado Cartel de Medellín. Al terminar la primera mitad de los años 70, Escobar ingresó al negocio de la cocaína, con pequeñas cantidades de droga que adquiría en Ecuador y conducía personalmente hacia la ciudad de Medellín en caletas de viejos camiones y automóviles. La ruta hacia Estados Unidos siguió el camino del contrabando, que empezaron a salir desde las zonas selváticas y cenagosas próximas al río Magdalena. Por su parte, los hermanos Gilberto y Miguel Rodríguez Orjuela conformaron lo que después se conocería como el Cartel de Cali. Lo cierto es que hacia 1975 Gilberto exportaba considerables cantidades de droga escondida en gruesos tablones de madera despachados en forma legal desde el puerto de Buenaventura, sobre el Océano Pacífico en Colombia, hasta diversas bodegas y empresas ficticias en Estados Unidos. Poco después, los primeros embarques hacia Europa se enviaron ocultos en piedras huecas del carbón mineral. El periodo de violencia en Colombia empieza el 15 de noviembre de 1986. Se declaró públicamente la aparición de los extraditables, grupo conformado por los representantes del Cartel de Medellín. Las acciones terroristas de los narcotraficantes se intensificaron al asesinato de policías, jueces, magistrados y periodistas. Se sumaron múltiples atentados con explosivos. Se asesinó al director del Espectador, Guillermo Cano, al dirigente de la Unión Patriótica, una organización política legal impulsada por las guerrillas de la FARC y el Partido Comunista, Jaime Pardo Leal, y se atentó contra el exministro de Justicia, Enrique Parejo, cuando despachaba como embajador en Hungría. La presión a través del secuestro se inició con el entonces candidato a la alcaldía de Bogotá, Andrés Pastrana, y con el procurador Claudio Mauro Hoyos, quien murió en la acción. La sucesión de acontecimientos fue larga y dolorosa. En ella cayeron el gobernador y el comandante de la policía de Antioquia, hasta llegar el 18 de agosto de 1889, el asesinato de Luis Carlos Galán, el más importante candidato liberal a la presidencia de la República en ese momento. Para este momento se crea un bloque de búsqueda conformado por policía y militares para capturar a todos los narcos y los llamados extraditables. Con esto, con el fin de acabar con el momento de violencia que estaba pasando el Estado colombiano. Pero en la actualidad, lamentablemente, estamos inundados de coca. Se estima que hoy existen aproximadamente 209.000 hectáreas en nuestro territorio, un área 4 veces mayor a países como Andorra o Curazao, mayor a la totalidad del departamento de Quindío. Aún así, el Estado colombiano cuenta cada vez con menos herramientas para combatir este cáncer. La participación de las guerrillas en el narcotráfico siempre ha estado presente. Sin embargo, con la muerte de Pablo Escobar, cabecilla del cartel de Medellín, y la captura de los hermanos Rodríguez Orjuela, cabecillas del cartel de Cali, estos dos carteles, quienes eran los mayores narcotraficantes y productoras de coca en ese entonces en el país, empiezan a desaparecer, y las diferentes guerrillas y grupos armados ilegales
comienzan a tener mayor participación en el narcotráfico como medio de financiación. A lo largo de los años y diferentes gobiernos se ha intentado crear distintos diálogos de paz, principalmente con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, conocidas como las FARC, y se han establecido proyectos como por ejemplo en 1998 la llamada Zona de Despeje en el gobierno de Andrés Pastrana, con el fin de establecer diálogos de paz y generar una disminución en el narcotráfico. Sin embargo, al igual que la mayoría fracasaron, hasta que en noviembre 19 del 2012 se iniciaron unos nuevos diálogos de paz en la presidencia de Juan Manuel Santos, y las FARC se comprometen a participar en la solución del problema de drogas ilícitas. Y es entonces, el 26 de septiembre del 2016, que se firmó oficialmente el Tratado de Paz. Con esto, a pesar de algunos avances que se han tenido, en la actualidad siguen existiendo más de 300.000 hectáreas de cultivos ilícitos, principalmente provenientes de las disidencias de las FARC, el ELN y algunos grupos armados organizados también conocidos como GAOs. El combate entre estas guerrillas por obtener el poder en cuanto al manejo y producción de cultivos ilícitos ha generado diferentes consecuencias y víctimas en todo el país, pero principalmente se ha visto afectada la zona rural del país, ya que en el narcotráfico y esta batalla por el poder conlleva que la población se vea sumergida muchas veces en el fuego cruzado en estos combates, el reclutamiento ilegal por parte de las guerrillas o hasta el desplazamiento de sus tierras, ya sea para nuevos cultivos o por el hecho que su vida corre riesgo al permanecer ahí. Muchísimas gracias David y Kevin por sus excelentes aportes sobre la historia de estos. Bueno, pues con qué concluimos en este video. Principalmente pues ya tenemos básicamente lo que es un contexto histórico de lo que ha sucedido a lo largo de estos años entre guerrilla y narcotráfico en Colombia. Básicamente todo este tipo de cosas, de conflictos y demás, se ven muy opacados por los medios. Es ahí donde nosotros tenemos que tomar la decisión de mantenernos muy bien informados respecto a la situación y respecto a lo que pasa a diario en Colombia, porque no cualquier fuente es confiable respecto a estos temas. Especialmente podemos ver que esa gran parte de violencia se presenta en zonas muy alejadas de principales ciudades de Colombia. Está pues el caso de Bojayá o muchas regiones en los llanos donde pues estas en primera instancia están muy alejadas de una ciudad principal y segundo pues el acceso a estas no es tan fácil como se cree. Precisamente es ahí donde se origina pues el fácil manejo del narcotráfico, donde pues es usual encontrar cultivos ilícitos de coca y de la mano de pues se tiene por testimonio de muchos campesinos de la zona, en este momento me refiero a zonas de los llanos, donde básicamente hay cultivos de droga, es donde se presentan muchos grupos paramilitares. Precisamente, ¿qué queremos enfatizar con todo esto? Pues ver la otra cara realmente de toda la violencia que ha tenido que sufrir Colombia a lo largo de estos años, la gran y vasta cantidad de población civil que se ha visto afectada por esto. No solo las personas que han tenido que morir a causa de esto, sino las personas que se han visto en la obligación de desplazarse de sus tierras porque no les queda otra alternativa sino eso o morir básicamente. Y entonces, ¿qué es lo que pasa en Colombia? ¿Qué es lo que realmente se ve y no se ve? Porque pues por ejemplo tenemos grandes genocidios presentados en otras naciones, como fue el caso de Alemania en la Segunda Guerra Mundial, pero no caemos en cuenta que aquí en Colombia han sucedido cosas similares e inclusive más atroces. Según estadísticas, la población civil han muerto cerca de 214.000 personas a causa de esos conflictos. Y pues muchísimas otras personas más, inclusive personas de las que no se volvió a saber, no se volvió ni siquiera a saber el paradero de dónde están sus cuerpos. Entonces pues con este breve video, con este breve contexto, pues los invitamos a que reflexionen sobre aquello, sobre que se informen bien y pues de una u otra forma veamos cómo es que la manipulación de los medios también afecta muchísimo a este tema, donde precisamente hay cosas que al gobierno le conviene callar y otras que no. Gracias por su atención.